El 7 de diciembre del 2022, el presidente Castillo fue engañado por sus asesores. Le mintieron diciéndole que la oposición ya tenía los votos para vacarlo, y lo convencieron de que no tenía otra salida más que cerrar el Congreso en forma ilegal. Y es así que el presidente leyó un discurso que significó su ruina y el asalto al poder de una dictadura derechista y asesina. Mire usted, ese día 7 de diciembre me llama al despacho presidencial a mí y a la premier. Concurrimos los dos. Llegamos, entra la ministra adelante, yo atrás, por supuesto, ella era la premier, yo era simplemente un asesor. Se dirige al presidente y le dice que iba, creo, a haber un acontecimiento público, algo por el estilo. Me acerco y lo saludo. En vista de que me dice que va a haber un mensaje a la nación, yo me retiro, no más allá, junto a la puerta de otra habitación, que es la sala de embajadores. Y allí esperé que dé el mensaje. ¿Acaso podemos creer que el presidente Castillo intentó cerrar el Congreso sin consultarle nada al doctor Aníbal Torres, su amigo y asesor de máxima confianza? Tenemos que creerle a Aníbal Torres, que fue llamado a Palacio sin saber para qué, sin saber nada del discurso y sin que jamás le preguntara al presidente qué cosa iba a leer. ¿Aníbal Torres no escribió este discurso para el presidente Castillo? Y lo digo con toda franqueza, una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta. Muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica. El Congreso, pues, al limitar la cuestión de confianza, sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de vacar al presidente de la República, ha roto totalmente el equilibrio de poderes. El Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes. Y se necesita una reforma profunda en el sistema de justicia. Hablo del sistema, o sea, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Se prohíba los monopolios, los oligopolios, las posiciones dominantes. La prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante. Castillo no fue dopado, ni fue amenazado. El presidente Castillo fue traicionado por Aníbal Torres, Betsy Chávez y Gustavo Bobbio. Fue traicionado y entregado a las fauces de los golpistas. Y ahora Aníbal Torres exige al Congreso el adelanto de elecciones, en vez de defender la libertad o la restitución del presidente Castillo. Tenemos que trabajar por el adelanto de elecciones. Unidos ganamos, y eso es lo que tenemos que buscar. Así le pagaron al presidente Castillo por querer ser amigo y socio de la derecha y los caviares. El mejor enemigo es aquel que aparenta ser tu amigo, el que se infiltra para sabotearte, el que tiene un discurso de izquierda pero trabaja para la derecha. Pedro Castillo ganó las elecciones porque recogió las esperanzas de cambios en favor del pueblo, cambios que no solamente fueron bloqueados por un Congreso de mayoría derechista, sino también porque Aníbal Torres saboteó desde dentro el plan de gobierno de Perú Libre. Aníbal Torres, junto a los sucesivos ministros derechistas y caviares, se negaron a llevar a cabo las propuestas de campaña de Perú Libre y convencieron al presidente Castillo a continuar con el modelo neoliberal. Al señor Cerrón lo he conocido últimamente. Además, ustedes saben, él está sentenciado. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es el que tiene que ejercer el poder. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no la van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado.
No te metas, Vladimir. Esta lucha no es de Cerrón. Castillo no está promoviendo la Asamblea Constituyente. Sí estuvo en su programa de gobierno. Pero nosotros respetamos la posición de todos, porque el presidente no es presidente solamente de los seguidores de Perú Libre, sino de todos los peruanos. Y allí hay los que están en contra de la Asamblea Constituyente. Aníbal Torres, ¿qué dice él? Aquí Pedro Castillo tiene que gobernar él solito. No tiene que gobernar ni con su bancada de Perú Libre, ni con Perú Libre, ni con Cerrón, ni con su magisterio, ni con sus sindicatos, nada. Él es el presidente, él es el que decide. Claro, bueno, él obviamente es el que decide, ¿no? Pero no por eso vas a trabajar solo, tú necesitas un equipo. Si tu línea es de izquierda, tienes que tener los ministros de izquierda, pues no vas a tener un ministro de derecha que te va a sabotear. Le pedimos, yo mismo presenté un proyecto para el referéndum y le dije pues que tus ministros de los sectores opinen favorablemente, no lo hacían. Presenté el proyecto para el examen de ingreso a la universidad gratuito, el mismo ministro de Educación se opuso. Presenté el proyecto de ley para cobrar la deuda tributaria a las grandes empresas, el mismo ministro de Economía se opuso. Entonces no íbamos por el camino que le propusimos a la gente y nosotros en Perú Libre, consecuentes con eso, le dijimos al presidente, no, o estás con nosotros o simplemente no estás. El gabinete estaba entregado por ministros de todos los otros partidos menos de Perú Libre, pero la culpa la tenía Perú Libre, o sea, llevábamos una mochila que no era nuestra. Aníbal Torres también alejó al presidente de la bancada congresal de Perú Libre, lo alejó también del bloque magisterial, lo alejó de sus bases populares, y una vez que fue separado de su base política y social, Castillo fue presa fácil de la prensa mermelera, vocera de los grupos de poder, prensa que difamaba a todo profesional de Perú Libre que asumía algún ministerio, imponiendo mediáticamente a sus ministros neoliberales. De esta forma, el gobierno de Castillo se llenó de derechistas y caviares saboteadores del plan de gobierno de Perú Libre. Quisiéramos que la agenda que ha propuesto el pueblo, como es la renuncia de Dina Boluarte, las nuevas elecciones, la Asamblea Constituyente y la liberación de Pedro Castillo para que pueda enfrentar sus casos en libertad, nosotros lo apoyamos. Pero si usted pide su liberación, asume que no hay un golpe de Estado. Es que para mí Castillo no ha dado ningún golpe de Estado. La Fuerza Armada no tomó con tanques el Congreso ni nada por el estilo. Entonces el que dio el golpe de Estado fue el Congreso, el Parlamento, al hacer una vacancia express, violando el debido proceso, sin llamar en este caso al imputado o dándole el derecho de defensa, que es lo que dice el reglamento. Y lógicamente habiendo obtenido un voto por debajo del exigido en el reglamento del Congreso. Por eso ahí se produce la usurpación realmente del poder. Y de ahí en adelante todo lo que venga consideramos ilegítimo y a la vez ilegal. Pedro Castillo fue traicionado y fue vacado y encarcelado en forma totalmente ilegal. Tan ilegal que Castillo ha recibido de la ONU un fallo a su favor, debido a que no se respetó el antejuicio ni el debido proceso, y que vuelve a cero todo lo actuado, lo cual hace nula su detención y vacancia, y por lo tanto también son totalmente nulas las ampliaciones de los contratos ley firmadas durante esta dictadura. Por eso, ahora la prensa monopólica exhibe los argumentos para la vacancia de Dina o el adelanto de las elecciones, pues Dina, la marioneta de la derecha, ya no es útil y necesitan que se elija a un presidente de derecha que sí le dé legalidad a los contratos ley. Mientras tanto, el pueblo continúa declarado en insurgencia popular y repudia a los ministros de la dictadura en cada uno de sus actos públicos. Repudia a sus policías y militares asesinos. Repudia a esta derecha que se le cayó la careta y que durante años justificó la masacre del pueblo en cada reclamo popular. Hoy tenemos un pueblo mucho más consciente y que no se detendrá hasta conseguir justicia y cambios verdaderos a través de una asamblea constituyente, popular, soberana y plurinacional.